Mi nombre es José Oswaldo Millán Valenzuela. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial, modelo semipresencial. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2. Estamos en lo que es la unidad número 3, análisis de varianza. El catedrático de la materia es el maestro Juan Morales. Vamos a iniciar con lo que es análisis de varianza de un factor. Empezamos con algunas definiciones. Nos dice que los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F o la distribución de Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, como se puede ver aquí en, en esta gráfica. O sea, solamente podemos ver que inicia en 0 del lado izquierdo, sube y todo lo que es la curva se desplaza hacia el lado positivo. No es simétrica ya que no tenemos nada del lado izquierdo. Luego dice que los valores de f no pueden ser negativos. Como podemos ver aquí está empezando la gráfica desde 0, sube todo lo que es y baja hasta x, toda la curva. Seguimos con más definiciones. Dice el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis que de 3 o más medias poblacionales son iguales. Aquí tenemos lo que es H0 o H nula, que nos plantea que todas las medias poblacionales tienen que ser iguales. Aquí tenemos un ejemplo: la media 1 es igual a la media 2 es igual a la media 3. Y tenemos lo que es H1 o la hipótesis alternativa o alterna, que plantea que todas las medias poblacionales son diferentes entre ellas. Seguimos con definiciones. Dice que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Aquí tenemos requisitos para análisis de varianza. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Pasamos al que sigue. Dice, ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Recordemos que la gravedad es de 9.89 metros sobre segundos al cuadrado. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda equivaldría a 4,1 G. Desplomarse de una silla equivaldría a 10,1 G. Y bajar un escalón equivaldría a 8,1 G. Pasemos a lo que es el ejemplo que nos dice: ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G o en fuerza G en pruebas de choque de automóviles. Nos dice que utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05, que es alfa, para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos tres tipos de auto, que es el compacto, el mediano y el grande, y tenemos lo que son 10 muestras para cada uno de los tipos de auto. Ya tenemos los datos capturados en Minitab. Vamos a proceder a abrirlo.
Ok, ya abrió. Aquí tenemos las tres columnas para poder lo que es realizar un análisis de varianza. Se recomienda tener capturados los datos en columnas diferentes. Esto para poder tener soluciones o para poder tener resultados más reales y no muy distorsionados si llegáramos a tener los datos en una sola columna. Vamos a ver si sigue grabando. Sí. Entonces, antes de hacer o de pasar directo a lo que es un análisis de varianza, primero vamos a hacer lo que es un test o una evaluación para poder determinar si las tres medias poblacionales son iguales entre sí o si hay alguna que sea diferente. Para esto vamos a ir aquí donde dice estadística, luego ANOVA, y después vamos a ir donde dice prueba de igualdad de varianzas, que es aquí. Otra vez repito, es en estadísticas, ANOVA y luego prueba de igualdad de varianzas. Damos clic. Aquí nos está diciendo que los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores y la otra opción dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Recordemos que tenemos tres columnas, entonces están en diferentes columnas para cada nivel de factor. Damos clic en respuestas y aquí seleccionamos lo que son las tres columnas: autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones dejamos el nivel de confianza al 95%, ya que aquí nos está dando el nivel alfa o de significancia del 0,05, que sería la diferencia. Damos a aceptar. En gráficas dejamos así, o sea, no movemos nada. Resultados también dejamos igual y damos a aceptar. Ok, aquí nos arroja lo que es la primera gráfica. Aquí tenemos lo que son lo que es la prueba de igualdad de varianzas. Tenemos lo que es alfa o nivel de significancia del 0,05. Tenemos lo que son las comparaciones múltiples con un valor de P de 0.979 y tenemos la prueba de la BIN con un valor de P de 0.808. Como nuestros dos valores de P son mayores a nuestro nivel de significancia, que es del 0.05, con esto a simple vista podemos ver de que pues las tres medias poblacionales son diferentes entre ellas y por ende no tendríamos evidencia suficiente para aceptar lo que es la hipótesis nula, que nos dice que las medias son iguales, y para aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que las medias son diferentes. Aquí también podemos ver lo que es esta gráfica para los autos compactos, es mayor a la de autos medianos y la de autos medianos por ende es mayor a la de autos grandes. Ok, aquí tenemos, bueno, podemos ir a lo que es el pergamino. Aquí tenemos lo que es la hipótesis nula, que nos dice todas las varianzas son iguales. Tenemos lo que es la hipótesis alterna, que dice por lo menos una varianza es diferente. Y tenemos nuestro nivel de significancia alfa, que es igual al 0.05%. Aquí tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni, del 95% para las desviaciones estándar. Tenemos los que son las muestras, autos compactos, autos medianos, autos grandes. Tenemos la población, serían 10 para cada uno. Tenemos la desviación estándar, que sería de 4.39 en autos compactos, 4.35 en autos medianos y 4.61 en autos grandes. Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza al 95% para los autos compactos, que iría de 1.84 hasta 13.81, en los medianos de 2.34 a 10.62 y en los grandes de 3.03 a 9.23. Aquí tenemos lo que es la estadística de prueba, tenemos el de la BIN y tenemos el de comparaciones múltiples. Los valores de P, como podemos ver, son mayores a nuestro nivel de significancia, a nuestro nivel alfa. También vamos a resolverlo ya con lo que es con el ANOVA. Vamos a resolver vamos a hacer lo que es el análisis de varianza.
Vamos a realizar este análisis yendo a estadísticas, después a ANOVA y un solo factor. Aquí le vamos a ver donde, como vimos hace rato, los datos de respuesta están en una columna separada. Damos clic y seleccionamos las tres columnas que tenemos. En opciones dejamos nuestro nivel de confianza en 95%, que es la diferencia del nivel de significancia. En comparaciones vamos a seleccionar todas las gráficas que tenemos. Ya que tenemos seleccionadas todas, vamos a dar clic en aceptar. En gráficas vamos a poner 3 en 1, aceptar. Resultados dejamos igual y almacenamiento pues dejamos igual. Ok, vamos a dar a aceptar después de que hicimos todo eso, y aquí nos aparecen todas las gráficas. Para no tener que estar buscando minimizando las gráficas, podemos darle aquí donde dice mostrar carpeta de hojas de trabajo, y aquí mostrar carpetas gráficas. Aquí mostrar carpeta gráfica nos van a aparecer todas las gráficas que nosotros tenemos. Dándole doble clic nos van a aparecer todas las gráficas. Ok, esta es la primera que analizamos, que es la prueba de igualdad de las varianzas. Vamos a ver si sigue grabando. Ok, aquí en gráfica de intervalos tenemos lo que son las T gráficas, la de autos compactos, la de autos medianos y la de autos grandes. Como podemos ver, aquí tenemos la media de cada una de las gráficas, y como podemos ver va en picada, o sea, no tenemos medias que sean iguales. Si fueran iguales, estuvieran al mismo nivel. Vemos que aquí no es así. Tenemos lo que es el intervalo de confianza al 95%, lo que nos está arrojando valores muy, muy, muy seguros. Vamos a lo que es al simultáneo de Turkey, al 95%. Aquí tenemos lo que es una comparación entre las medias de los autos medianos versus los autos compactos. Podemos ver que la media se encuentra del lado izquierdo del cero con un valor negativo. Tenemos lo que es también la comparación de Turkey entre los autos grandes versus los autos compactos. Podemos ver que la media está un poco todavía más recargada hacia la izquierda a comparación de la aquí arriba. Y tenemos lo que es la comparación entre autos grandes versus autos medianos. Podemos ver de que la media está casi a la misma par que la de autos medianos versus autos compactos. La que está más alejada hacia más pro izquierda es la de autos grandes versus autos compactos. Esa es la prueba de Turkey. Pasamos a la de Fisher. Ok, esta es la de Fisher. Aquí tenemos también las comparaciones de autos medianos versus autos compactos. También, como podemos ver, es muy parecida a la de Turkey la pasada, ya que las medias de los autos grandes versus autos medianos es muy parecida a la de los autos medianos versus autos compactos. Están casi a la misma zona, a la misma par. La que todavía está muy recargada hacia la izquierda es la de autos grandes y autos compactos. ¿Esto qué quiere decir? Como esta comparación entre estos dos tipos de vehículos está más alejada, se puede ver a simple vista de que pues, estas dos poblaciones van a ser diferentes a las de los autos medianos, ya que cuando tenemos aquí las comparaciones de los autos medianos, tanto aquí como aquí, se pueden ver las medias poblacionales más recargadas hacia el cero. Pasamos a la de Dunet. Aquí solamente nos arroja dos comparaciones entre autos medianos versus autos compactos y autos grandes versus autos compactos. Aquí no tenemos la comparación entre autos medianos versus autos grandes. Podemos ver que la comparación está más recargada hacia el lado derecho, más pegado a cero, lo que es autos medianos versus autos compactos, que la de autos grandes versus autos compactos. Esto quiere decir que estas poblaciones son diferentes, son muy diferentes. Pasamos a la siguiente, que es la de HSU. Aquí podemos ver igual, está arrojando tres comparaciones. La de autos compactos versus autos medianos está positiva.
lo que es la media. La media entre los autos medianos y los autos compactos está casi llegando a cero, aproximadamente entre menos 2.5. Y tenemos la comparación de las medias entre los autos grandes versus los autos compactos, que está arribita de menos 5, pero ahí alrededor del menos 6. Pero podemos ver que al final está tocando el cero. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las medias poblacionales de estos dos son diferentes. Y pasamos a las últimas gráficas. Aquí tenemos la gráfica de la probabilidad normal. Podemos ver lo que es la línea del estadístico. Y tenemos todo lo que son los residuos. Podemos ver de que siguen una distribución normal, muy pegada o muy cercana a lo que es a la línea de probabilidad, siguiendo valores alternados. Aquí tenemos la gráfica contra ajustes. También podemos ver los que están distribuidos de una manera normal. Y por último tenemos el histograma, que si hiciéramos la campana de Gauss, tendríamos una campana de Gauss simétrica, ya que está siguiendo, se podría seguir lo que es una misma altura en el medio y bajaría la curva casi igual en las dos partes, tanto del lado positivo, tanto del lado izquierdo. Vamos ahora a analizar lo que es el pergamino. Dándole clic aquí. Igual aquí en el pergamino podemos estar dando clic en cualquiera una de los temas y nos arroja a lo que queremos ver nosotros. Ok, aquí vamos a empezar desde arriba para ir haciendo el análisis de arriba hasta abajo. Aquí tenemos lo que es la hipótesis nula, que nos dice que todas las varianzas son iguales. Tenemos lo que es la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una varianza es diferente. Y tenemos nuestro nivel de significancia alfa igual al 0.05. Aquí tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni, de 95% de la desviación estándar. Tenemos la muestra de los autos compactos, autos medianos y autos grandes, es lo que analizamos hace rato, con un nivel de confianza del 98.33%, un nivel de confianza muy alto. El intervalo de confianza que va de 1.84 a 13.61 para esta división estándar de los autos compactos. De los autos medianos tenemos el intervalo de confianza del 2.34 que va hasta el 10.62 de esta división estándar. Y en los autos grandes tenemos el intervalo de confianza que va del 3.03 al 9.23. Aquí tenemos las pruebas que analizamos hace rato. Aquí tenemos lo que es el análisis que hicimos ahorita de la ANOVA de un solo factor. Esto es lo que les expliqué arriba. Tenemos lo que son tres niveles. ¿Y cuáles son los niveles? Tenemos los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí tenemos lo que es el análisis de varianza. Tenemos el factor, el error y el total. Tenemos lo que es el ajuste estadístico. Tenemos lo que es el otro ajuste, el valor de Fisher y el valor de P. Aquí podemos ver de que el valor de P es de 0.028. Aquí solamente verlo es menor a nuestro nivel que nos está dando el problema del nivel alfa de significancia del 0.05. Esto es menor y pues ya por ende aquí con esto se puede aceptar lo que es la hipótesis. Se puede decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una varianza, una media poblacional es diferente a las demás, que es lo que nos dice aquí. Por lo menos una varianza es diferente. Aquí tenemos lo que es el resumen del modelo. Tenemos la división estándar de 4.45, la R cuadrada de 23.27, tenemos la R cuadrada ajustada del 17.59% y la R cuadrada predeterminada del 5.27%. Aquí tenemos las medias para cada uno de los factores. La media para los autos compactos es de 44.70, de los medianos 42.10 y de los grandes 39.00. Aquí tenemos la desviación estándar 4.40, 4.36 y 4.62 respectivamente.
tenemos nuestro intervalo de confianza del 95%. Aquí si tuviéramos 10 valores en esta muestra, si tuviéramos 100 valores, perdón, en esta muestra, aquí iría entonces del 41.81 hasta el 47.59 de los 100 valores. Vamos ahora con las comparaciones en parejas de Turkey. Aquí tenemos lo que es las agrupaciones que les dieron a cada uno de los factores. La agrupación A para los autos compactos, la agrupación AB para los autos medianos y la agrupación B para los autos grandes. ¿Por qué se le dio una doble comparación a autos medianos, lo que es AB? Porque contiene, o sea, se puede decir que puede contener tanto datos de los autos compactos como datos de los autos grandes. Por eso es que se le dio esta agrupación. Y aquí tenemos lo que son las pruebas simultáneas de Turkey. Tenemos lo que son autos medianos versus autos compactos, autos grandes versus autos compactos y autos grandes versus autos medianos. Aquí tenemos las diferencias de las medias. Tenemos el error estándar de la diferencia, la misma para todas. Tenemos lo que es el intervalo de confianza del 95%. Aquí podemos analizar de que en la comparación de autos medianos versus autos compactos va de un valor de negativo a un valor positivo, pasando sobre el valor 0, al igual que en la comparación de autos grandes versus autos medianos, va del menos 8.05 hasta el 1.85, mientras que en la comparación de autos grandes versus autos compactos va desde menos 10.65 hasta el menos 0.75. Recordemos que cuando está más próximo al 0, como por ejemplo aquí, que no pasa por el 0, podríamos solamente tomar la decisión de que no tenemos, de que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una media o por lo menos una varianza es diferente a las demás. Y aquí lo podemos ver aquí. Miren, aquí tenemos nuestro valor de P ajustado. 0.405 y 0.282 son mayores al 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Y por ende este 0.021 es menor a 0.05 y por ende podemos decir que esta comparación de autos grandes versus autos compactos tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todas las varianzas son iguales, y para aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una varianza es diferente. Pasamos a lo que es el simultáneo de Turkey. Aquí lo mismo, se les dieron la misma agrupación a los autos compactos, al mediano y a los grandes, siendo el mediano el AB, como en el pasado de Turkey. Contiene valores tanto de autos compactos como de autos grandes. Aquí fue lo que analizamos arriba. Aquí podemos ver de que los autos medianos versus autos compactos pasan sobre el 0, al igual que la comparación de autos grandes versus autos medianos. Pero en la comparación de autos grandes versus autos compactos podemos ver de que no pasa el 0. Esto quiere decir de que entonces el valor de P, como se ve aquí, es menor que nuestro nivel de significancia, y de hecho es menor todavía que en el pasado. Aquí nuestro nivel de P es de 0.008, mientras que en la de Fitch, en la de Turkey, era de 0.021. Y con ende queremos decir de que pues por lo menos en esta comparación de autos grandes versus autos compactos tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una varianza es diferente. Solo que aquí nos arroja un nivel de confianza al 88%, mientras que en lo de Turkey tenemos un valor de confianza más grande, que era del 98%. Hasta aquí. Ok, pasamos a la de Dunet. Aquí solamente se les dio la agrupación a 2, a lo que son los compactos y los medianos, y a los compactos se les dio lo que es del control. Y en el análisis solamente se analizaron los autos compactos versus medianos y versus contra los grandes, dando
dando aquí en la comparación de autos grandes y autos compactos, la misma que estaba dando en la de Fisher y en la de Turkey. No pasaba sobre 0, se quedaban en valores negativos. Por ende, el valor de P tendría que ser menor a nuestro nivel de significancia, como este es el caso, de 0.015. Y con eso hay evidencia suficiente para aceptar que por lo menos una varianza es diferente. Por último, pasamos a la de HSU. Aquí también nos hace las tres comparaciones y lo mismo que las otras. En la comparación de autos grandes versus autos compactos nos arroja un valor de P por debajo de nuestro nivel de significancia, que es del 0.05. Y por ende pues teníamos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todas las varianzas son iguales, y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que todas las varianzas son diferentes. Aquí nos dio un nivel de confianza del 94%. Ok, continuamos y vamos a ver si sigue grabando. Ok, aquí el problema nos decía someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones comunes iguales. Ya nos dimos cuenta que no. En todas las pruebas que hicimos de Fisher, de Turkey, la de HSU, la de Dunet, nos dio como por resultado que tanto los compactos y los grandes tienen medias poblacionales diferentes. Pasamos al siguiente ejercicio, que dice ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Okay. Aquí nos están dando el mismo nivel de significancia que en el ejercicio anterior. Y vamos a someter a prueba la hipótesis nula, como en el pasado. Pero solamente que aquí nos dice que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. O sea, estas tres, tanto compacto, mediano y grande, tenemos la misma cantidad de poblaciones, que son 10. Aquí ya tenemos los datos capturados de lo que es el Minitab. Procedemos a abrirlo. Ok, aquí tenemos ya los valores capturados. Procedemos primero a hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Hacer primero lo que es la prueba para ver si las medias poblacionales son iguales. ¿Cómo se hace esto? Yendo a estadística, yendo a ANOVA y yendo a prueba de igualdad de varianzas. Aquí tenemos los datos en diferentes columnas. Seleccionamos esta y luego en respuesta seleccionamos las tres columnas que tenemos capturadas. En opciones no movemos nada. En gráficas tampoco. Resultados menos. Y damos a aceptar. Ok, aquí nos arroja lo que son ya las gráficas. Aquí tenemos lo que es las comparaciones múltiples y la prueba de Levin. Como podemos ver, tanto el valor de P de las comparaciones múltiples, casi como la de Levin, son mayores a nuestro nivel de significancia. ¿Esto qué quiere decir? De que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una es diferente, una varianza es diferente. Aquí tenemos los autos compactos, que más o menos tiene el mismo largo que los autos medianos, pero lo que son los autos grandes, la holgura es mucho mayor, hasta 3 veces lo que son para los autos compactos y los autos medianos. Procedemos a ver lo que es el pergamino. Aquí la hipótesis nula nos afirmaría que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna nos afirmaría que por lo menos una varianza es diferente. Y aquí tenemos nuestro nivel de significancia al 0.05 o nuestro nivel alfa. Tenemos lo que son la muestra de autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos una población de 10 para cada una. Esta es la devolución estándar para los autos compactos, es 79.52.
La desviación estándar para los medianos del 102.81 y de los autos grandes 175.26. Aquí tenemos el intervalo de congruencia que va de 49.48, 49.44 hasta 127 de los autos compactos, y así sucesivamente, con un nivel de confianza del 98.33, un nivel de confianza muy alto. Tenemos también lo que es el valor de P, como nos había arrojado aquí en la gráfica que teníamos, estos dos, 0.120 y 0.173. Serían estos. Vamos a hacer lo que es en el análisis de varianzas, yendo a estadísticas, a ANOVA y yendo a un solo factor. Como tenemos los datos controlados en columnas separadas, elegimos esta. Y en respuestas vamos a elegir las tres. Ok. En opciones dejamos nuestro nivel de confianza en 95%. En comparaciones vamos a elegir todas las comparaciones para analizarlas todas. Vamos a aceptar. En gráficas 3 en 1, aceptar. Y en resultados dejamos igual, aceptar y aceptar. Ok, vamos a seleccionar esta para ver las gráficas de uno por uno. Esta es la primera que analizamos ahorita. La segunda sería esta. Aquí, a comparación del ejercicio anterior, a simple vista podemos ver que la media de los autos medianos y de los autos grandes es muy similar. De hecho, está casi a la par. La media que sería diferente a comparación de esos dos sería de los autos compactos. Recordemos que en el ejercicio anterior venía de bajada. Era una inclinación que venía desde los autos compactos hacia los autos grandes. Aquí ya te podemos ver a simple vista que sí tienen medias muy parecidas, lo que son de los autos medianos, y versus los autos grandes. Vamos ahora al de Turkey. Aquí igual se puede ver a simple vista la comparación de autos medianos versus autos compactos y la comparación de autos grandes versus autos compactos. Tenemos unas medias muy similares también. La única diferente sería de los autos grandes versus autos medianos. Y de hecho está muy próximo al cero. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando está muy próximo al cero, quiere decir de que nuestro valor de P va a ser menor a nuestro nivel de significancia y por ende tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Seguimos con la de Fisher, lo mismo que la pasada, en las mismas comparaciones que tenemos del lado izquierdo entre los carros, y las medias o las varianzas están muy cerca unas de otras en estas dos comparaciones. Aquí en la de Dunet solamente hacemos dos comparaciones, que serían las autos medianos versus autos compactos y autos grandes versus autos compactos. Aquí sí estas comparaciones son más reales. A simple vista se podría decir que sí podría haber a lo mejor tal vez una igualdad entre las varianzas, tanto de autos medianos versus autos compactos, así como en el de autos grandes versus autos compactos. Aquí tenemos la de HSU, aquí pasando por el 0, tenemos la misma comparación, autos medianos versus autos compactos y autos grandes versus autos compactos. Por último tenemos estas tres, tenemos la gráfica de probabilidad con una línea estadística y una distribución normal. Se puede ver los puntos que van simultáneamente y que van en zigzag y se van alternando muy cerca de la línea de probabilidad. También la línea de ajustes muy bien distribuida y un histograma asimétricamente. A lo mejor sí estaría definido asimétricamente con la campana de Gauss. A lo mejor sí quedaría un poquito más extendida del lado derecho, pero a fin de cuentas alcanzaría a bajar la largura del lado izquierdo. Ok, vamos a ir lo que es el pergamino. Esto fue lo que analizamos ahorita. Esto de aquí. Aquí nos dice que la hipótesis nula sería igual a que todas las varianzas son iguales, mientras que la alterna sería por lo menos una varianza diferente.
Aquí tenemos ya lo que es un solo factor. Tenemos tres factores, lo que son autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos el análisis de la varianza, tenemos nuestro valor de P, nuestro valor de Fisher. Aquí tenemos la desviación estándar ajustada. Aquí tenemos el resumen del modelo, la desviación estándar, la R cuadrada, la ajustada y la predeterminada. Aquí tenemos ahora sí las medias. La media para los autos compactos es de 431.5, de los medianos 390.6 y de los grandes 385.8. Tenemos las desviaciones estándar también para cada una y nuestro intervalo de confianza el 95%. Empezamos a analizar lo de qué es lo de Turkey. Aquí sí tenemos agrupaciones de A para todas, no es como en el pasado que teníamos A, B y A. A todos se les dio una agrupación A. ¿Por qué? Porque todos contienen datos, se puede decir que parecidos, o todos pueden compartir datos entre ellos. Tenemos lo que son las pruebas simultáneas. Aquí tenemos nuestro valor de P. Como podemos ver, en cada una de las comparaciones que acabamos de ver ahorita en las gráficas, nuestro valor de P es mucho mayor a nuestro nivel de significancia. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que no tendríamos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que nos dice que por lo menos una varianza es diferente. Aquí no podemos llegar a una solución o alguna conclusión real, ¿no? Aquí tenemos la de Fisher, igual, las clasificó iguales con la letra A los tres. ¿Por qué? Porque comparten ciertos valores. Aquí tenemos también los valores de P de la de Fisher, pero muy mayores a nuestro nivel de significancia. También no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todas las medias o todas las varianzas son iguales, ni tampoco para aceptar la alterna, para decir que las varianzas son diferentes, o por lo menos una es diferente. Aquí nos dio con un nivel de significancia del 88%, mientras que en la de Turkey nos dio el 98%, o sea, arriba. Aquí tenemos la de Fisher, la de Dunet, perdón. Igual, tres agrupaciones con letra E, comparten valores los tres. Tenemos aquí la de control, se le dio la de autos compactos. Aquí tenemos nuestros valores de P pero muy por encima, nuestro t-value, nuestro student, y nuestro t-value de confianza 95%. También lo mismo va a ser que en la de HSU, valor de P muy alto, tenemos las comparaciones de versus y la diferencia de las medias. Aquí podemos ver de que todas pasan sobre el 0 y por ende aquí también pasa sobre el 0. Lo más seguro que también en las de arriba pasan sobre el 0, que va de un valor negativo a un valor positivo pasando sobre el 0. Y por último en la de Turkey, así mismo también va de un valor negativo a un valor positivo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un valor negativo va y pasa sobre el 0 a un valor positivo, nuestro valor de P va a ser mayor a nuestro nivel de significancia. Así ocurren todas, en la de Turkey, en la de Fisher, en la de Dunet, en la HSU. ¿Y por esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos dice que todas las varianzas son iguales, ni tampoco para aceptar la hipótesis alterna que nos dice que por lo menos una varianza es diferente. Ok, regresando a lo que es a nuestro problema, nos decía que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pero pues el resultado nos dio, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y así que no podemos afirmar de que las medias o las varianzas sean iguales, ni tampoco de que por lo menos una sea diferente. Ok, continuamos con lo que es el análisis de varianza de dos factores. Aquí nos dice, vamos a ver algunas definiciones, que dice que existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción
un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. Vamos a ver si sigue grabando. Así es. Continuamos con lo que sigue. Vamos a ver lo que son algunos requisitos. Dice el número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. El número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza, que es la división estándar al cuadrado. O, bueno, aquí nos está explicando qué es la división estándar. Número 3 nos dice, número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4, las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Bien, proseguimos a lo que es el ejemplo. Nos dice que es un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles, en G, perdón. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Ahora aquí tenemos dos tipos de automóvil, que son extranjeros y nacionales, y tenemos tres tipos de tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande, donde en el extranjero va a tener compacto, mediano y grande con sus tres medidas respectivamente, y el nacional también va a tener tres tamaños de automóvil, compacto, mediano y grande con sus respectivas medias. Ya tenemos los valores capturados en Minitab, procedemos a abrirlos. Ok, aquí tenemos ya los valores. Tenemos la desaceleración, que son las medias. Tenemos lo que son tipos de automóviles. Tenemos solamente dos tipos de automóviles, extranjeros y nacionales. Y tenemos tres tipos de tamaño de automóvil. Tres compactos, 3 medianos y 3 grandes para extranjeros. Y tres compactos, 3 medianos y 3 grandes para nacionales. Lo primero que vamos a hacer es hacer lo que es una prueba. ¿Cómo? Yendo a estadísticas, a Nova. Y luego yendo a donde dice análisis de medias, que es aquí abajito. Aquí en respuesta vamos a agarrar, en salida de respuesta vamos a agarrar la desaceleración de pecho en G, factor 1, iría tipo de automóvil, y factor 2 iría el tamaño de automóvil. El nivel de significancia es el 0.05%, lo dejamos igual y damos a aceptar. Ok, aquí nos aparece la primera gráfica. Aquí tenemos lo que es lo primero, los efectos de interacción. ¿Qué interacción hay entre los factores que tenemos aquí? Tenemos lo que es en el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil. Tipo solamente tenemos dos, extranjero y nacional, y en tamaño tenemos tres tamaños para cada uno, tres para extranjero y tres para nacional, que son los compactos, grandes y medianos. Tenemos un límite superior del 4.29 positivo y un límite inferior de menos 4.29. Tenemos aquí nuestro nivel alfa, nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos ya las tres medias, que son en extranjero compacto, extranjero grande, extranjero mediano. Podemos ver de que tienen una interacción fuerte entre cada uno de ellos. Se encuentran dentro de los límites tanto superior como inferior, muy cercanos a cero. Aquí tenemos las diferentes interacciones. Quiere decir que sí hay interacción entre cada uno de ellos. Aquí tenemos los efectos principales para tipo automóvil, las medias, y los efectos también para el tamaño del automóvil. Aquí tenemos lo que es la media y tipo de automóvil. Las medias de los extranjeros, tomando en cuenta los factores de tamaño de compacto, grande y mediano. La media sería de 44.11 para los extranjeros, mientras que la media de los nacionales, tomando en cuenta los tamaños también de compacto, grande y mediano, sería de 39 cerrados. Mientras que las medias para los tamaños de automóvil en los compactos, tomando en cuenta también en los tipos de extranjero y nacional, los compactos sería 45
En los grandes sería 37.83 y en los medianos sería de 41.83. Aquí tomando en cuenta un límite superior de 45.70 y un límite inferior de 37.41, mientras que la media de los tipos de automóvil sería de 43.94 hasta 39.168. A ver si está grabando, sí. Pasamos a lo siguiente, que es hacer el análisis de dos factores, yendo a estadísticas, yendo a ANOVA y yendo a ANOVA balanceada. En dado caso de que no tuviéramos los datos ordenados, como lo tenemos aquí, que son tres datos para cada uno, podemos utilizar lo que es ajuste del modelo lineal general. Esto para hacer un ajuste de los datos, pero como tenemos los datos ordenados y balanceados, tenemos tres para cada uno, entonces nos iríamos a lo que es ANOVA balanceada. En las puertas de salida van desaceleración de presión gramos y en el modelo va el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Luego también vamos a poner otra vez tipo de automóvil, signo por tamaño de automóvil. Aquí en opciones, me equivoqué. Aquí en opciones no le vamos a mover a nada. En gráficas vamos a ponerle 4 en 1, todas en 1. En resultados y en almacenamiento no va absolutamente nada. Damos clic en aceptar. Ok. Aquí nos aparecen ya las gráficas, que son las gráficas de residuos. Tenemos aquí la línea de probabilidad y tenemos los residuos o los puntos muy cercanas a la línea de probabilidad. Esto quiere decir de que si están alineados a la línea de probabilidad, no están muy dispersos, están muy juntos y muy cercanos a ellos, quiere decir de que si están agrupados. Tenemos la de ajustes, también podemos ver que tanto positivos como negativos tienen una similitud y una simetría. En el histograma podemos ver una campana de Gauss. Aquí empieza a subir lo que es la curva, llega a su punto máximo y luego empieza a bajar. Y tenemos de una contra Lorne, igual tanto positivos y negativos se ven distribuidos uniformemente, tanto negativos para abajo y positivos para arriba. Así que los datos están agrupados. Vamos a ir a lo que es el pergamino. Aquí tenemos lo que son los factores, el factor tipo automóvil y el factor tamaño de automóvil. Aquí tenemos dos niveles para el tipo de automóvil, que son extranjeros y nacionales, y tenemos tres niveles para el tamaño de automóvil, que son compacto, mediano y grande. Ok, aquí tenemos el análisis de la varianza de la desaceleración en G. Aquí tenemos el tipo de automóvil, tenemos la división estándar, tenemos el estadístico de Fisher y el de P. Aquí en tipo de automóvil tenemos un valor de P del 0.038, que es menor a nuestro nivel de significancia, como se los había dado acá, que es el 0.05. Y como es menor a nuestro nivel de significancia, para el tipo de automóvil, para el factor tipo automóvil, que el tipo de automóvil es extranjero nacional, ahí si hubiera una similitud, o a lo mejor podría haber o podemos tomar la decisión de que por lo menos una de ellas es diferente, una de las varianzas. ¿Por qué? Porque nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. Esto quiere decir de que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. ¿Y qué nos dice la hipótesis nula? La hipótesis nula siempre nos va a asegurar lo que es una igualdad. La hipótesis nula nos asegura que todas las medias o todas las varianzas son iguales, mientras que la alternativa nos asegura que por lo menos una de esas varianzas son diferentes. Aquí en el tipo de automóvil, que sería extranjero y nacional, tomando en cuenta las medias de cada una, nuestro valor de P es positivo. Aquí en tipo de automóvil sí tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una de esas varianzas es diferente. Mientras que en el tamaño de automóvil y la interacción del tipo de automóvil y el tamaño de automóvil tenemos un valor de P altos. En el tamaño de automóvil el valor de P no es tan alto,
pero igual se pasa, ya no tendríamos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna. Al igual que en la interacción de tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, aquí es mucho mayor. No tendríamos la evidencia para llegar a tomar una decisión. Aquí tenemos nuestra derivación estándar. Aquí tenemos nuestra R cuadrada y nuestra R cuadrada ajustada, que es la que tenemos que tomar, que sería de 32.77. Bueno, entonces, como podemos ver, lo que es el tamaño de automóvil, ya sea para el tipo extranjero o nacional, y en esta interacción, aquí no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una de esas varianzas son diferentes, mientras que en el tipo de automóvil, que es el que nos arroja aquí el problema, tipo de automóvil serían todas estas medias para extranjero y todas estas medias para el nacional. Aquí, evaluando solamente este factor, aquí sí hay evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, de que estas dos, en este factor, estas dos muestras son diferentes. Ok, entonces procedemos analizando lo que son un poquito más de gráficas, yendo a ANOVA y yendo a gráfica de intervalos. Gráfica de intervalos, vamos a seleccionar, vamos a tener lo que es solamente una Y, pero con grupos. Damos a aceptar. En variables de salida, autos compactos, minas de agrupación van autos medianos y autos grandes. A ver, otra vez estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos con grupos. Compactos y autos grandes. Etiquetas, mostrar datos, múltiples gráficas, aceptar. Pues, a ver, no me dejó. Una sola Y. No me deja aceptar. Otra vez lo vamos a intentar. No me está dejando. ANOVA, gráfica de intervalos, una Y y con grupos. Al parecer no me sale estadísticas. Ay, creo que ya sé por qué no me salía. Estaba agarrando el otro Minitab. No cerré el otro. Perdón. Aquí ya, ese es el de los dos factores. Ahora sí, estadísticas. ANOVA, gráfica de intervalos. Con grupos, ahí está. No voy a cerrar el otro Minitab. 1, 2, 3. Perdón, esto no es. Ok. Escala se queda igual. Etiquetas. No, si le queremos poner nombres a las gráficas. Aquí dejamos todo igual. Múltiples gráficas. Vamos a dar clic en aceptar. Ok. Aquí nos arroja lo que es la primera gráfica. Aquí tenemos lo que es la gráfica de intervalos de desaceleración. Podemos verlo aquí, tipo de automóvil extranjeros. Aquí hay mucho margen entre cada uno. Por ejemplo, esta va de 31 hasta 62, con una media de 47. ¿Por qué es tanta la diferencia? Porque solamente tenemos tres valores para cada uno. Por ejemplo, en el extranjero compacto va de 43 hasta el 54.
O sea, solamente son 3 valores, así que la media va a andar por ahí, entre 40 y tantos. Por eso es que las diferencias entre los intervalos de confianza y los rangos son muy altos. Mientras que en los nacionales podemos ver que en el compacto la diferencia es menor. Va de 42, 43 y 44. La media podría ser de 43 o andar entre los 43. Media de 43 y va del 40.51 hasta 45.74. Fue el rango que se las dio. Aquí tenemos para el para el grande y para el mediano. Podemos ver de que en los carros nacionales las medias de desaceleración son más chicas que en los carros extranjeros. Vamos a agarrar la otra gráfica, yendo a estadísticas, a ANOVA y a gráfica de efectos principales. Desaceleración, y aquí un factor es tipo automóvil y tamaño del automóvil. Vamos a aceptar. Aquí podemos ver de que aquí podemos ver el tipo automóvil. La media va negativa, va descendiente desde 44.11 hasta 39, mientras que en el tamaño de automóvil tenemos tres valores, que sería el compacto de 45, el grande de 37.83 y el mediano de 41.83. El mediano estaría casi a la par o ante el medio de entre el compacto y el grande, siendo mucha diferencia entre el compacto y el grande en los tamaños del automóvil, siendo que un carro chico el daño sería mucho mayor al del carro grande, tipos camionetas. Y pasamos al otro, yendo a estadísticas, a ANOVA y a gráfica de interacciones. Igual seleccionamos desaceleración, tipo automóvil y tamaño automóvil y damos a aceptar. Aquí tenemos las interacciones, como podemos ver son líneas paralelas. Aquí podemos ver en los nacionales, que es el de abajo, este de aquí, que es el que está acá. El nacional, la línea paralela es muy similar en las medias que tenemos aquí en los compactos en los grandes, pero ya en el mediano ya como que se aleja, ¿no? Si aquí continuara, nunca se iban a encontrar, se van alejando. Damos control E para hacer la última acción. Aquí vamos a cambiarle. Primero vamos a poner lo que es el tamaño del automóvil y después el tipo. Encerrojo lo que es esta gráfica, volteando los datos. Podemos ver de que acá está primero el tipo de automóvil y acá tenemos lo que es el tamaño de automóvil. Ahora tenemos aquí lo que es el tipo y acá lo que es el tamaño. Podemos ver de que en los compactos y en los grandes nunca se encontrarían, porque siguen líneas casi como completamente paralelas, mientras que en los medianos, si la línea continuara, en algún momento se iba a cruzar con el grande y en algún momento se iba a cruzar con el mediano, ¿no? Esas medias estarían por ahí, teniendo así una interacción más sana. Bien, continuamos. Continuamos con lo que es el ejemplo, el ejercicio que sigue, que nos dice ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas en inglés de Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto mediano grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.5%. 0.05. Aquí pues igual son muy similares al problema anterior, nomás que los valores de salida son diferentes. Vamos a proceder a cerrar esto para que no nos pase lo mismo que nos pasó ahorita. Ya tenemos los valores capturados aquí en Minitab y vamos a ver si se sigue grabando esto. Sí, ya va a llegar a 1 hora. Ok, para no perder más tiempo, vamos a hacer lo primero, que es ir a estadísticas, ANOVA y luego análisis de medias. Aquí
En salida de respuesta va a ir la desaceleración. Factor 1 sería el tipo de automóvil y el factor 2 sería el tamaño de automóvil. Con un nivel de significancia del 0.05%, vamos a aceptar. Y aquí nos arroja lo que son los efectos de interacción. Aquí nos da los valores que van desde menos 113.6 hasta 113.6. Tenemos valores dentro de los límites, tanto superior como inferior, unos alejados más del cero que otros. Este está muy cercano a cero. Esto ya está muy alejado de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque se están dando valores muy altos, que van desde los 200, desde los 100 hasta los 600. Son valores con rangos muy altos, por eso es que nos aparecen así muy alejados de cero. Aquí tenemos los tipos de automóviles, extranjeros y nacionales, y acá tenemos los tamaños que van de compacto hasta grande y mediano para cada uno de los dos tipos. Aquí tenemos la media de los tipos de automóviles. Como podemos ver, no toca lo que son los límites, están dentro del rango. Tenemos una media para los extranjeros de 427.44 y una media para los nacionales de 340.44. Mientras que las medias para el tamaño de automóvil, las medias del compacto serían de 414.66, para el grande sería de 348.66 y el mediano de 388.5. Vamos a lo que es ahora el pergamino. Bueno, analizamos esta fábrica, ¿no? Vamos ahora a analizar lo que son, hacer el análisis de la varianza de los dos factores, yendo a estadísticas, yendo a ANOVA y yendo a ANOVA balanceada. Aquí en respuesta de salida va de la desaceleración, el modelo, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, otra es tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Aquí donde vamos a hacer la interacción de tipo contra tamaño. Opciones, no movemos nada. Gráfica sería 4 en 1 y lo demás no movemos nada. Damos clic en aceptar. Aquí nos aparecen las 4 gráficas en 1, que serían la gráfica de los residuos. Tenemos una línea de probabilidad inclinada, positiva, y unos datos distribuidos conforme a la línea de probabilidad, muy cercanas a ella, excepto este dato que está muy alejado, que estaría en la fila 8, sería con un valor de 240.66. Acá no tenemos tampoco, no se pueden ver aquí los datos distribuidos uniformemente. Sí se pueden ver uniformemente de positivos y negativos, pero se encuentran muy disparejos unos con otros. Aquí tenemos un histograma. Simétricamente sí se puede formar lo que es la campana de Gauss. Y aquí tenemos la de contralorden. Aquí sí se ven los datos muy distribuidos, tanto positivos como negativos. Ok, aquí tenemos los dos factores que son tipo automóvil y tamaño de automóvil. Tenemos dos niveles para el tipo que son extranjero y nacional, y tenemos dos niveles para el tamaño que son pan compacto, grande y mediano. Aquí tenemos la primera interacción, primer factor, que es un tipo automóvil con un valor de P de 0.159. Tenemos también la del tamaño de automóvil con un valor de P de 0.655 y la interacción que tenemos de tipo automóvil versus tamaño de automóvil es de 0.281. Los tres valores son arriba del 0.05% de nuestro nivel de significancia. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguno de los tres factores tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice de que todas las varianzas son iguales, o para aceptar la hipótesis alterna que nos dice de que por lo menos una varianza es diferente. Aquí tenemos nuestro valor de Fisher. Este de hecho es muy bajo en tamaño de automóvil, lo que quiere decir que va a ser más alto en nuestro valor de P. Aquí tenemos nuestra desviación estándar de 123.19, nuestra R cuadrada y la R ajustada, que es la que nos importa, del 5.30%. Y tomando en cuenta estos datos, o sea, ninguno de los factores tendríamos evidencia suficiente para rechazar
la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una de las varianzas es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Como no podemos rechazar la hipótesis nula, tal vez a lo mejor las medidas sí sean iguales o sean muy parecidas o muy cercanas unas con las otras. Vamos a realizar lo que son las rutas gráficas, yendo a estadísticas, yendo a ANOVA y gráficas de intervalo, una sola Y con dos grupos, desaceleración, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, etiquetas si queremos agregar etiquetas o nombres en nuestras gráficas. No vamos a seleccionar nada en ninguna de ellas. Y vamos a dar lo que es aceptar. Ok, tenemos aquí nuestra primera. Tenemos nuestro... Aquí tenemos nuestros tamaños, tres tamaños de vehículos para los extranjeros. Podemos ver que hay mucha diferencia, hay mucha holgura, más que nada en el grande. El tamaño que va de menos 60 hasta 975. Tenemos una media de 457.33. Vamos a ver los grandes en el extranjero. Aquí está el grande en el extranjero, 342, 698, 332. Estos sí se parecen, pero este se fue hasta 600, por eso es que está tomando valores muy altos. Tenemos aquí el compacto y el mediano, muy similares entre los dos. Igual que en el ejercicio anterior, este de compacto en nacional tiene valores muy cercanos. Aquí está, que va de 371 a 406. No tiene tanta holgura, lo que es muy bueno. Aquí tenemos también para el nacional y para el grande, para el mediano, perdón, la media de 397. Vamos a analizar la siguiente gráfica, estadísticas, ANOVA y gráfica de efectos principales, la respuesta y sus dos factores respectivamente, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aceptar, aquí podemos ver que se me salió, aquí está. Aquí podemos ver de que en tipo de automóvil tenemos lo que es la media, en 427.44 en el extranjero y en el nacional de 340.44. Lleva una inclinación negativa. Y acá en el tamaño de automóvil tenemos una media para el compacto de 414.66, un grande de 348.66 y el mediano que está casi entre medio de los dos de 388. Siendo el grande, se podría decir que el grande, entre el carro sea más grande, la fuerza de desaceleración en pecho va a ser mucho menor que en los carros compactos. Y la última gráfica, vamos a ir a estadísticas, a ANOVA y a gráfica de interacciones. Aquí elegimos desaceleración y en los factores tipo y tamaño de automóvil. Damos clic en aceptar. Aquí podemos ver en el ejercicio anterior, podíamos ver de que eran líneas paralelas. Aquí de hecho no son paralelas, aquí sí se alcanzan a cruzar. Podemos ver que en el auto mediano tiene una media de 397, mientras que en el auto mediano pero extranjero tiene una media de 380. Aquí se alcanzan a cruzar las dos medias de los dos tipos de automóviles. Quiere decir que tienen datos pareados, tienen datos en común. Por eso es que se están cruzando tanto los medianos del nacional con el extranjero. Vamos a hacer lo último, dando control E, pero vamos a cambiar aquí los factores. Vamos a agarrar primero el tamaño y después el tipo. Aceptar. Y podemos ver, vamos a ver las dos gráficas. Vamos a ver las dos grafiquitas. Ok. Un poquito más grande esta. Ok, esta y esta.
Aquí podemos ver, miren, de que sí se están juntando. Acá analizamos esta, que apenas se alcanzaron a cruzar, no tiene datos paralelos. En cambio, alterando los datos, pasando aquí el tipo de automóvil y aquí el tamaño del automóvil, podemos ver de que se entrelazan entre ellos. Las medias de extranjeros en los carros grandes, en los carros compactos y el verde, que sería carros medianos, se entrelazan entre todos, siendo este nacional, tipo de automóvil nacional, carro grande, siendo una media mucho mayor, ¿no? Mucho mayor a los demás, pero a fin de cuentas se casa entrelazar con los dos, tanto con el mediano y tanto con el compacto. Esto quiere decir de que tienen datos pareados entre cada uno de ellos. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias.